Toda esta línea Marcela Herpes, especialista en toxicología de mamíferos marinos. Marcela, buen día, ¿cómo le va? Hola, buenos días, muy bien. Bueno, Marcela, digamos, es un desafío global y una tendencia global, ¿no? Sí, Eh, exacto. ¿Qué es lo que entienden que está pasando en esto? Porque la verdad que el tema de los microplásticos, además, ya está apareciendo inclusive no solo en especies marinas, digamos, se ha encontrado en otro tipo de especies, digamos, en otro tipo de animales. Y la gran pregunta es si esto de alguna manera ya llegó también a nosotros, si de alguna manera estamos en el riesgo de quedar también en una situación de toxicidad de distinto nivel o no sé en qué progreso por el tema del volumen de plástico que nos rodea. Bueno, los microplásticos, en realidad ahora hay mucha información en el último tiempo y mucha de esa información es principalmente en ambientes marinos. Eh, Esto está un poco asociado porque justamente el receptor marino suele ser el último lugar a donde llega todas nuestras actividades que realizamos en los continentes. Ujú. Y de esa manera los plásticos han sido dispersados de manera muy importante desde su producción, allá por los 40 y sobre todo a partir de los 60, y bueno, se han liberado al ambiente cantidades importantes sin pensar en mucho tiempo qué es lo que ha pasado con la mayoría de las sustancias y de compuestos que se han liberado sin pensar en ese momento cuál era el impacto. Siempre, bueno, nosotros en toxicología siempre decimos que muchas cosas pasaron de ser la panacea al diablo más importante, ¿sí? Ujú. Con los plásticos ha sido una de las cosas más relevantes. Los plásticos, el problema que tienen es que no solamente se liberan como tales, que es lo que se llaman los primarios, sino que en los ambientes se empiezan a degradar por distintas actividades, ya sea la luz solar, la temperatura en el mar, las olas también hacen su trabajo, y entonces aparecen también microplásticos que les llaman secundarios, es decir, que a partir de los más grandes, ¿sí? Se terminan degradando y convirtiéndose en partículas pequeñas, que son estos microplásticos. Obviamente comienza a aparecer primero una problemática sobre los organismos, porque en muchos organismos se ven efectos nocivos, ¿sí? Y esto se traspola, se quiere traspolar a qué es lo que estaría ocurriendo con el hombre. Ujú. No hay estudios concretos sobre los efectos en el hombre porque no se pueden hacer ensayos ni nada por el estilo, Ujú. obviamente. Lo que sí hay entidades, sí, europeas, de Nueva Zelanda, Australia, de Estados Unidos, en donde consideran que no llegaría a ser un efecto tan marcado sobre la salud humana, Ujú. porque consideran muchos que por el tamaño justamente de estos microplásticos, aproximadamente el 90% sería eliminado, ¿sí? Y además, si estamos hablando de ejemplares o de presas, digamos, para el hombre, o sea, consumo de origen marino, cuando se habla de peces y demás, en general, salvo algunas culturas, obviamente, que lo hacen, en general no consumimos aquellas partes en donde se acumulan Ujú. principalmente los microplásticos, ¿sí? Esas partes donde se acumulan es lo que es tejido digestivo, lo que son branquias, si estamos hablando de peces. Por Claro. eso el problema hacia la salud humana o en realidad hacia el consumo, hablemos en principio hacia el Ujú. consumo, digamos, de microplásticos o de posibles microplásticos, está asociado con lo que es los mariscos. Por eso el trabajo que menciona Clarín, ¿sí? Justamente es uno de los tantos trabajos en donde se habla de bivalvos en Claro. general. En este caso particular, dos especies en particular, pero ya en los años 70 hubo un trabajo donde se hablaba justamente de mejillones contaminados con microplásticos. Ujú. Eh, el problema, ¿por qué viene asociado a los bivalvos? Porque justamente la mayoría se comen de manera entera. Ajá. Entonces no se puede separar lo que es el digestivo del resto, que el digestivo es donde mayor concentración de microplásticos aparecen. Entonces, en realidad, el peligro o el potencial peligro, ¿sí?, estaría asociado al consumo de mariscos, al consumo de bivalvos, al Ajá. consumo de, de langostinos o camarones que también se han encontrado
este tipo de microplásticos, ¿sí? Claro. Pero en general lo que se dice es, no hay estudios concretos en el hombre, hay extrapolaciones o hay estimaciones, ¿sí? Pero lo que se dice fundamentalmente que incluso la Asociación de Drogas y Alimentos, la FDA, FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para Agricultura y Alimentos, ¿sí? Ellos consideran que hoy no constituye un peligro inminente ni un riesgo elevado. Sí se sabe que podría llegar a ser un peligro tanto desde el punto de vista de efectos físicos, es decir, que puede haber alteraciones en los tejidos del hombre, ¿sí? Y de esa manera provocar cierta disfunción en esos tejidos, o efectos químicos, que eso sí ha sido probado en algunos organismos, es decir, en ensayos que se hacen con organismos. ¿Y por qué efectos químicos? Porque ya de por sí los microplásticos, su estructura química no deja de ser un contaminante, es una sustancia ajena a la biota en general, y además pueden llevar sobre su superficie, nosotros le decimos que están sorbidos, ¿sí? Sobre su superficie ciertos contaminantes, muchos son tipo plaguicidas, etcétera, que ahí está quizás un problema de, una vez que han sido ingeridos, que se liberen este tipo de contaminantes en el hombre, ¿sí? Pero bueno, hoy en día lo que se dice es que se necesita obviamente estudios, ¿sí? Que muchos mariscos provienen, lo que pasa que estos estudios también están hechos en zonas europeas o en Estados Unidos, en donde muchos de los mariscos provienen de acuicultura, entonces no están tan enfrentados a la presencia de microplásticos, excepto en aquellos lugares donde la acuicultura se da in situ, es decir, en el propio mar, como suele pasar en algunas rías gallegas, en donde hay cultivos de mejillones en las propias rías. Entonces, en general es como que las asociaciones, incluso la Organización Mundial de la Salud, considera que se requieren estudios más avanzados para decir si realmente hay un real impacto sobre el hombre hasta en el consumo de este tipo de especies que obviamente contienen microplásticos. Bueno, ¿sí? Te agradezco, Marcela, porque bueno, digamos, vos viste el artículo, ¿no? El Sí. tono de estos artículos, la más de las veces, casi te genera una señal de peligro inmediato, ¿no? Sí. Es como ciertos artículos que se han publicado sobre los riesgos de comer carne vacuna, por ejemplo, digo, por hacer una simetría. Sí, o sea, en realidad no está bien el hecho de que se dé a informar este tipo de situaciones, pero una cosa es la presencia de microplásticos en las posibles especies comerciales y luego su relación directa con la salud humana, ¿sí? O sea, no hay nada reglamentado hoy en día. Sí, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud lo tiene reglamentado con el agua de bebida, ¿sí? En algunos términos, pero no hay directamente a lo que es consumo de mariscos, sobre todo, que es la principal fuente, si estamos hablando de ambientes marinos, la principal fuente, o podría ser la principal fuente de microplásticos al hombre. Pero bueno, entidades asociadas justamente a lo que es alimentación, hoy considera que hay que tomar precaución en cuanto a lo que se puede decir respecto a los efectos directos, y que muchos consideran eso, ¿no? Que un alto porcentaje es eliminado por eso. Por eso, si bien además de tener un bajo porcentaje de este tipo de alimentos en la dieta en línea general, encima un alto porcentaje puede ser eliminado. Esto no quita que no constituyen un problema. Claro, sí, sí, por supuesto. A ver, creo que realmente el mundo va a ir convergiendo, por lo menos a una limitación, a la búsqueda de la eliminación del uso de los plásticos, buscando, esto está claro. El asunto es, como siempre decimos, tratar de saber con sentido común dónde estamos parados. Marcela, gracias, gracias por la ilustración. Favor. Hasta luego. Por favor. Buena jornada. Adiós. Bueno, Marcela Gerpe,